Ser Podcast. La Ventana, en Ser Podcast. Abrimos la tercera hora del programa con el director de la revista Cinemanía aquí a nuestro ladito, en los estudios de Radio Madrid, Carlos Marañón. Buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Cómo estáis? Qué alegría verte. Marta? ¿Cómo estás? Sí, bien, acalorado, ¿no? Realmente esto es superior a todas nuestras expectativas. Y ¿no? posibilidades. Buen ambiente para meterse en una sala de cine. Absolutamente necesario. O sea, centros comerciales, Rebeca, por si acaso. antiguamente centros comerciales, el cine ahora que le pegan además, a veces le pegan por defecto un poquito, De más. un poquito de más, pero sí, hay que llevar jersey, pero se está muy bien en el cine. Oye, Carlos, esta semana Megalodón 2 ha conseguido desbancar a Barbie como la película más vista de los últimos 7 días. El misterio Jason Statham. La verdad que la peli es lo que es y no engaña a nadie, lo comentamos el otro día. O sea, que el que busca acción, pasar un rato sin pensar en nada, que te coman unos peces milenarios venidos de la, ¿Quién no de la busca prehistoria, pues que es eso y está bien hecha. Fíjate, yo he revisado con mis hijos la primera y es que, bueno, pues es que funciona muy bien. Tienen cogido el truco, eso es Hollywood puro, es puro. Claro. Pero está bien hecha, ¿no? puro Yo vi el artificio, tráiler y... Sí, está bien, adrenalina pura y bueno, sustos submarinos y bien, incluso Y para una todos los pequeña públicos crítica también. para todos los públicos, bueno, quizá los más pequeños no, pero porque hay sustos XXL, pero con alguna pequeña crítica pues a corporaciones que van contra el medio ambiente, tal, o sea que bueno, o sea, con mensaje. Sí, cierto toque así, ¿no? No nos moverán, pero no me sorprende que tenga esa taquilla, ¿no? O sea, que ya una vez han hecho la segunda, ¿no? Dices, esto es por algo, ¿no? Claro, Esto es porque claro. funciona, ¿no? Y no hay 2 sin 3, ¿no? Pues, probablemente. Habrá. Visto lo visto, además, sí. Venga, vamos con los estrenos de esta semana. El blockbuster de esta semana yo creo que se llama El Gran Turismo. If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track, you could die. Who do you think the best driver is? El Gran Turismo se basa en la historia real de un joven jugador del videojuego Gran Turismo que gracias a sus habilidades consigue la oportunidad de convertirse en un piloto de carreras. Jan, no haces más que jugar a videojuegos y delirar con ser piloto de carreras. Papá, siempre dices que hagamos algo que nos guste. ¿Competir sabes lo caro que es? Fíjate. No es nuestro mundo, hijo. Y termina compitiendo, Carlos, ¿o esto es Sí, spoiler? No es spoiler porque además es una historia real, ¿no? Este tipo de películas basadas, como sabéis, en un videojuego de PlayStation en este caso, uno corre el peligro de encontrarse con una historia, de no encontrarse con una historia realmente, ¿no? De querer hacer una película sobre un videojuego que al final no tiene recorrido. En este caso han utilizado, digamos, todo el ensamblaje, dicho en términos casi automovilísticos, de lo que es el videojuego, pero contando la historia de una persona, de Jan Mardenborough, que es un chico que su padre pues se empeñó en que fuera realmente piloto y finalmente pues lo consigue, ¿no? Pero tiene la gracia de que te está contando cómo un chaval que solo ha jugado a los videojuegos, cómo se mete dentro de un mundo muy profesional, que es el de las carreras de coches, ¿no? De una categoría en concreto. Con lo cual, pues bueno, nos sirve también como... no como autocrítica, pero también con un poquito de parodia de eso, de un poco de toda la gente que vive un poco en la virtualidad y no en la realidad, ¿no? Ya. Entonces esa parte de la película no está mal, ¿no? Pero es un caso real y en el caso real el chaval también dio el salto del videojuego a la... totalmente. No, yo creo que eso está un Eso es poquito ficcionado. impostado. Aprovechan ahí para meter, Claro. digamos, la parte videojuego de la franquicia, ¿no? Pero sí que, bueno, que es alguien empeñado en la familia en que saliera y el chaval, pues bueno. le ¿Y la gustaría, peli qué ¿no? tal? que saliera. ¿Funciona?
Tiene una parte un poco falsa, ¿no? Una parte que no te crees y por ahí, no, a mí ya te digo que la parte que más me gusta es esa parte, ¿no? Esa parte un poco casi autoparódica, viendo un poco pues este mundo que vivimos, de instagramers, de personas que en realidad, pues bueno, se aprovechan casi de lo virtual para triunfar en la realidad y bueno, ese triunfo a veces no es del todo real, ¿no? Esa parte a mí me parece la más interesante. Luego hay también una parte, como hemos hablado antes de Megalodón, de adrenalina, de velocidad, claro, de carreras, de película deportiva en ese sentido, sobre todo de underdog, ¿no? Esa persona que no teniendo la ventaja de ser un profesional acaba siendo uno de los buenos, ¿no? Esas películas de persona que empieza como con una rémora y acaba triunfando, ¿no? El director Neil Blomkamp ya tiene carrera en Hollywood. Sí, pero la verdad que se ha quedado un poquito. Era uno de esos directores interesantes de ciencia ficción hace 15 años, a principios de los 2000, y poco a poco ha ido haciendo productos un poquito más convencionales. Es verdad que le da su sello en algunos momentos, no es una película completamente plana, absolutamente, o sea que tiene cierta gracia, pues para lo que hemos dicho, ¿no? De pasar ahí un poquito el calor en una sala, ¿no? Y rescata a Orlando Bloom, que yo le tenía perdido la vista. Bueno, perdido, sí. Yo también he repasado estos días con mis peques la saga de Piratas del Caribe y lo que fue este chico, ¿no? Claro. Fue un tipo El Señor de los Anillos completamente, también. Estaba en todas partes, ¿no? Y ahora desde hace un tiempo la verdad que está un poco olvidado. Tiene un pequeño papel, no es un papel destacado, al final son los chavales los que funcionan más, pero sí, es un ¿Pero está buen bien revival. en ese pequeño papel? ¿O? Sí, Correcto. Yo creo que funciona. Es que no sé muy bien por qué este chico ha caído en desgracia después también de al no saber muy bien por qué hizo tantas cosas. Esas cosas de que estás arriba de la ola y abajo. Ni tanto ni tampoco. Exacto. Vamos al siguiente estreno. Este viernes llega a nuestros cines Gotland. De har fundet en deroppe, som kan føre jer sikkert frem. Nos cuenta la historia de un joven sacerdote danés que llega a Islandia a finales del siglo XIX con la intención de construir una iglesia. Han encontrado a un guía que te llevará hasta tu destino. Según he oído, esa gente acumula siglos de experiencia con el clima, los ríos y los glaciares. Esa isla es distinta de Dinamarca. Las personas, el clima, el invierno, son muy diferentes. Pero poco a poco va abandonando esta misión espiritual y empieza a acercarse hacia la tentación y el pecado, digamos, Carlos. Sí, no es una película estrictamente religiosa, ¿eh? No, el que no le interese ese tema no va a encontrar ningún tipo de adoctrinamiento ni nada similar, pero es una señora película, ¿eh? Esto es cine con mucho empaque, es una de esas películas que quizá te exige mucho al espectador, pero que te ofrece también demasiado. Estéticamente, fíjate que la película viene de unas placas fotográficas del siglo XIX que se encontraron en Islandia perfectamente conservadas en esos climas, y a partir de ahí ha hecho una película casi como de orfebre en imagen, y luego el tema pues es un tema contundente, ¿no? Como decimos, es un religioso que llega a Islandia y hace un viaje, es casi como una especie de western no violento en el sentido de los tiros, pero sí que violento en cuanto a lo que te ofrece y lo que te demuestra, el choque de una tierra completamente árida, muy, 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 muy potente visualmente además, y que es una experiencia casi física la que tiene el protagonista, pero también mental, porque bueno, pues al ser un religioso la verdad que es un choque potente. A mí me recuerda un poco no sé si os acordáis de Silencio, una película de Scorsese hace unos años, que no tuvo éxito porque era también de unos misioneros en Asia, en el siglo XVI, era complicada, tenía un reparto muy bueno, pero era una película profunda, muy muy interesante. Y por otro lado me recuerda, no sé por qué, porque no hay, digamos, el argumento pero me recuerda un poco a esa película de Paul Thomas Anderson que se llama Pozos de Ambición, que era una película en la que el terreno, el territorio es está muy presente, ¿no? Es una película que estuvo en Cannes, es una película, bueno, que no es una película fácil, no es para todos los públicos,
pero yo creo que es una película adulta, madura y muy, muy, muy interesante. Oye, decías que está basada en unas placas fotográficas. Digamos, la imagen de la película, o sea, el aire que tiene la imagen, de hecho creo que está rodada en 3/4, me parece. ¿Qué es eso en 3/4? Pues que no es el tamaño de la pantalla grande 16:9, sino que es cuadrada, digamos. Para respetar igual. Exacto, por ahí viene un poco el... O sea, ¿y la historia está basada en hechos reales? Sí, la historia yo creo que es una historia basada en hechos reales de alguien que hizo un diario y contó su experiencia, ¿no? de este personaje, ¿no? este sacerdote, pues que es danés y va a Islandia, digamos. Tenemos el cine danés este fin de semana en nuestras pantallas y también estrenos franceses. El estreno de cine francés que decimos que llega esta semana se llama Pequeños Grandes Amigos. Es una comedia que explora las diferencias generacionales de un grupo de niños que tiene que compartir comedor con los ancianos de una residencia. Alors Marguerite, ça va? Que dalle. Bon, vous avez la forme. Ah ben c'est là, t'étais pas tenu? Sí, sí, mais sous-effectif. La versión original, ahora la doblada. ¿Cómo estás, Marguerite? ¡Cabrón! También como siempre. ¿Llevas aquí toda la noche? Sí, porque no había mucha gente. Hola. No podemos hacer tantos turnos. Ah, no he tocado nada. ¿No has tocado nada? No. ¿Y esto? ¿Qué es esto? No es culpa mía que me guste tanto el dulce. El ayuntamiento me ha ¿Cómo pedido funciona esta comedia, Carlos? Pues funciona bien. No es dentro de las comedias francesas que nos llegan, hay que hacer como subdivisiones ya, porque está la de... Esta es la comedia más taquillera de cine francés, que nos llegan varias al año con ese apelativo. Bienvenidos al sur. Exacto, bueno, y cada año vienen una o dos, con ese millones de franceses no pueden estar equivocados. Pues en este caso no es exactamente esa, es más bien una película de buenos sentimientos, una película feel good movie que se dice, ¿no? en terminología norteamericana. Es una película en la que la idea inicial a mí me parece un punto de partida estupendo, ¿no? Es unos chavales que por la falta de recursos en la educación tienen que compartir un comedor con la residencia de ancianos y ahí se empiezan a generar unas interacciones entre ancianos y niños que la verdad que son, bueno, pues son bonitas, son interesantes, ya os digo, es de buenos sentimientos. Tiene un actor estupendo que se llama Vincent Macaigne, que es un actor francés así un poco con un físico muy particular, muy peculiar, que es estupendo, es sensacional. Y ya os digo que es sobre todo buenos sentimientos, pero que la idea, el punto de partida es muy potente. Luego, obviamente, el que no le guste este tipo de películas en los que, bueno, todo va a tender un poco a acabar bien, pues probablemente se la pueda ahorrar, pero sí que es una peli que funciona fenomenal. Tiene una parte además que está rodada en tipo documental, que tiene ese mensaje como, a ver, necesitamos recursos para la educación y también para las residencias, o sea que por ahí siempre se le pueden sacar Eso te iba a preguntar, que dices que es una comedia, pero entiendo por el tema que trata, pues que igual quizá también haya, ¿no? Hay mensaje, ¿no? Y sobre todo que está rodada, probablemente hay gente que diga, oye, es muy plana, ¿no? Porque pretende ser cinema realista, ¿no? Cinema verité, un poco, que plantea la cámara y lo que suceda es lo que quiere transmitir, ¿no? Cine danés, cine francés y cine argelino. Este viernes vamos a poder ver una película histórica que viene de Argelia, se titula La última reina. Nos cuenta la lucha de la reina de Argel, que busca vengar la muerte de su marido, el rey Salim. Los españoles nos rodean. No tenemos tiempo de armarnos. Todo el mundo te hace caso. Que Dios esté contigo, Salim. Llamemos a Luz. Es la única solución. ¿Me llama la atención un estreno argelino? ¿Es por ignorancia pura? ¿O? No, totalmente, ¿no? Yo diría que en esta pelea hay dos milagros. Una película argelina. Digamos, es verdad que Argelia tener mucha relación con Francia y Francia ser un país
productor y coproductor de muchísimo cine en todo el mundo, pues tiene a veces esa ventaja, pero en este caso es una película, para entendernos, muy argelina. Así que hay una parte de coproducción francesa, incluso una parte de Taiwán, pues porque hace falta mucho capital para levantar una película, pero es una película rodada en Argelia, con actores argelinos y con medios argelinos. Carlos, ¿hay poca producción o nos llega poca? Porque yo tengo la misma sorpresa. En este caso, en Argelia, si estuve mirando, hay poca producción que tenga, digamos, un 80% de producción argelina. Claro, si hay batalla... directores argelinos que han ido a Francia y que aprovechan, pues casi desarrollan, un poco como el que en España viene a Madrid o Barcelona, en Argelia van a París a hacer cine. O sea, eso es un poco lo que pasa. Era histórica, pero la batalla de Argel era de Gillo Pontecorvo, también, pero era italiana. Era coproducción. Claro, estaba rodada como se podía allí, pero en este caso sí, está rodada con equipo, producción, y os tengo que decir, y aire de producción un poco de otro tiempo. Ajá. Pero ese es parte del encanto, es casi una película de corte, está rodada casi toda en interiores, como una especie de ajedrez, digamos, de lucha de poderes con ajedrez, y luego el otro milagro, aparte de que sea una película argelina, es que hay una mujer muy potente, un personaje muy dominante, que es esta Zafira, la mujer del rey, que se convierte cuando le pasa algo al rey, se convierte ella en la protagonista del relato, ¿no? Y eso yo creo que está bien traído, sobre todo porque es una película hecha en Argelia, sobre todo para ser consumida en Argelia, no es una película para ser consumida, digamos, fuera, ¿no? Internacional. Es una comida porque tiene un toque nacionalista, eso está claro, los españoles ahí somos los malos, está ambientada en el siglo XVI, cuando pues los españoles cada 2 por 3 conquistábamos y desconquistábamos y nos desconquistaban Orán, por ejemplo, Argelia y otras plazas para hacer comercio y tal. En este caso los españoles somos los invasores y ellos nos echan de su tierra, y eso es un toque nacionalista que yo creo que es muy para el público de allí. Y ese que haya una mujer con un personaje tan fuerte, tan importante, está bien en el sentido de que me parece que el panorama en los países del Magreb, los países árabes, pues para reivindicar digamos un personaje fuerte femenino es una cosa importante que viene muy bien, porque no es precisamente, en todos sitios hay problemas de este tipo, pero no es el lugar donde más la mujer tiene protagonismo, ¿no? Claro. Vamos a terminar con un estreno español, claro. Desde este viernes se va a poder ver en la gran pantalla El hombre del saco, el origen del mito, que cuenta la historia de un grupo de adolescentes que se enfrentan al famoso hombre del saco, ese personaje de la cultura popular que ha provocado una serie de desapariciones en el pueblo de Gádor, en Almería. Y son ya 5 los casos de menores desaparecidos en los últimos 2 meses en la pequeña localidad de Gádor. Bueno, no está tan mal, ¿no? Me gustaba más la otra casa. Ay, Lucas, ya verás cómo te acabará gustando. Queríamos invitar a tus hijos a conocer el pueblo. Eso es un sí. ¿No te ha dicho tu amigo lo peligroso que es estar aquí? No seas coñazo, Alex. ¿Ves ese chalet abandonado de ahí? Esa es la guarida del hombre del saco. ¿Quién hay ahí? Joder, que soy su hermano mayor, tenía que haberlo protegido. Juro que lo voy a encontrar. Estreno de miedo para este fin de semana, Carlos. Sí, una de terror es habitual, ¿eh? También lleva mucha gente al cine en verano, el terror. Bueno, le preguntaban hace unos años a Alex de la Iglesia, cuando os acordaréis, cuando estrenó Las Brujas de Zugarramurdi, le preguntaba en una rueda de prensa un periodista extranjero: ¿crees que se entenderá esta película que habla de unas brujas en Euskadi o en Euskal Herria, en Navarra? ¿Crees que eso se entenderá bien fuera de aquí? Y Alex, con muy buen criterio, le dijo: pues ya es hora de que se vayan entendiendo, porque nosotros llevamos años, décadas, viendo todos los mitos norteamericanos, las brujas de Salem, Halloween, y pues no pasa nada porque en algún momento esto pueda ser al revés, ¿no? Y en esto la película pues está muy bien, ¿no? Que el hombre del saco, el sacamantecas, como queramos llamarle, sea protagonista y esté llevado a las calles de una ciudad española, ¿no? Lo que pasa es que, y habéis oído un poco la banda sonora, a la hora de hacerla, a la hora de presentarla, de realizarla,
la película coge los elementos del cine que ya conocemos, del cine norteamericano. Yo he oído una música y os recordará Stranger Things, por ejemplo. Es verdad. Con lo cual, pues bueno, lo que gana por un lado, pues quizá lo pierde en originalidad por el otro, ¿no? No deja de ser una película de fórmula que funciona muy bien, el cine de terror para gente joven, pero ese es un poco su gracia, digamos, que es, oye, vamos a hacer algo propio con nuestros mitos del miedo, pero al final lo vamos a hacer con los elementos que ya conocemos, que son los del cine que domina siempre, que es el ¿Y quién está detrás de la película? La película la dirige Ángel Gómez Hernández, ¿no? No, sí. Segundo está Javier Botet, que es un claro. actor muy experto en estas películas de terror. De terror, y Macarena tensión. Gómez es uno de los rostros también muy, muy reconocibles, ¿no? En ese sentido, la película, ya os digo, responde muy bien a la fórmula y funciona, pero sí es verdad que podíamos haber encontrado, no sé, haber llevado un poquito más al extremo, ¿no? Lo de un terror propio, ¿no? Sí. Hablando de terror propio, Carlos, no queríamos dejar de comentar contigo la figura del director William Friedkin, que falleció el lunes pasado a los 87 años. Bueno, pues un personaje imprescindible para entender un cambio en Hollywood, un cambio que viene dado por dos películas sobre todo, ¿no? Una era The French Connection contra el Imperio de la Droga, se tituló aquí, en la que encima teníamos un actor español como Fernando Rey, en el que el personaje de Jim Hackman, recordaréis, Popeye Doyle, que se llevó el Oscar, esa peli ganó 5 Oscars. Fue un cambio en el cine policíaco y de acción. Si tú la ves, es absolutamente moderna, la puedes ver como una película prácticamente reciente, quitando que los uniformes de los policías, los coches son los trenes, el metro de la ciudad son diferentes, pero sí es una película muy poderosa. Y luego, por supuesto, con El Exorcista, ¿no? Que cambió también pues el terror, ¿no? Con ese Max von Sydow, Ellen Burstyn y esa joven pues a la que hay que exorcizar, ¿no? Pero vamos, aparte de eso, es un director que se ha mantenido siempre en primera línea. De hecho, terminó una película que se va a presentar en la Mostra de Venecia, es una película póstuma, sí, que se llama The Caine Mutiny Court Martial, que es una peli sobre un motín de un barco de juicio, o sea, con Kiefer Sutherland. Llevaba tiempo sin dirigir, pero la peli está terminada, en teoría. Mira. Pero el motín del Caine, como el clásico. Pero yo creo que está vinculada al presente, o sea, que está como actualizado. Sí, la de Humphrey Bogart. Así que un cineasta, vamos, esencial para entender sobre todo el paso de los 60 a los 70 y el cine moderno. Él venía de hacer televisión, de muchas series, era una generación que comprendió que había que cambiar el cine para atraer a la gente que se quedaba en casa viendo la tele y llevarlas a las salas, ¿no? Y es para mí un gran director, además mucho vínculo con España, en el Festival de Sitges siempre muy presente. Y nos contó el otro día nuestro colaborador Matías Vallés, que le conoció, coincidió con él en Mallorca, que le contó esta anécdota de Francisco Reyes. Sí, pero como Matías decía, no es que fuera una rueda de prensa, que estuve con él un rato hablando. Sí, fue en un y parece que el plan inicial era contar con Francisco Rabal, con Paco Rabal. Eso es lo que dicen, sí, que cuando llegó Fernando Rey dijo, yo era el otro, el de Viridiana que quería, al que yo me refería, era el otro. De todas formas hay que decir que Fernando Rey está estupendo y tiene una imagen mítica en el metro despidiéndose de Popeye Doyle, sensacional. Sí, luego se quedó conforme, pero el que querían era a Paco Rabal. Luego todo salió bien, ¿no? A veces. Carlos Marañón, muchísimas gracias. A vosotros. La semana que viene más, porque ya vemos que los estrenos no paran. A pesar de la huelga de guionistas y actores en Hollywood, que veremos cómo gestionamos eso el verano que viene. Sí, claro. A ver qué queda. Total. Gracias, Carlos. Gracias. Un beso. Just closing your eyes so you can see. No, baby, I don't care what they say, it's so easy. No, baby, I don't care what they say, it's so easy. Yeah, it's coming on. It's getting sweeter
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.